inorgánica. Para eso, bueno, vamos a ir proyectando vamos a ir conversando aquí un poquito en relación al tema, ¿no? Bien, entonces, vamos a hablar un poquito sobre esto, ¿no? ¿Qué es la nomenclatura inorgánica? ¿De dónde viene? ¿Cómo se la forma? ¿Qué hay con ella, no? Entonces, cuando hablamos de nomenclatura química, vemos que esta en realidad es un sistema de normas que se han ido agrupando, que se han ido moldeando, estas normas que son comunes en realidad en todo el mundo, porque estos son formas de cómo nombrar en este caso a los compuestos, a los elementos, y que en todas las partes del mundo tengamos un mismo tipo de idioma, por así llamarlo, de cómo tenemos que ir hablando bueno, conversando del tema, ¿no? Entonces, ¿para qué usamos? Para denominar a los elementos y a los compuestos químicos, básicamente. Ahora, el organismo encargado de dictar estas normas, en realidad es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que con sus siglas conforman el acróstico IUPAC, ¿no? Para nombrar o formular los compuestos, en realidad es necesario conocer, en este caso, el nombre del elemento y el estado de oxidación de valencia que tiene cada uno de estos, ¿no? Y eso es lo que vamos a reconocer. ¿Qué es la valencia? La valencia, en realidad, cada elemento químico tiene una capacidad de combinación llamada valencia, que es básicamente lo que le permite esos números de electrones que tienen en la última capa de los niveles atómicos, la cual va a estar designada por uno o más números. Para obtener ya la valencia es necesario conocer la configuración electrónica, en este caso de los elementos, y por otra parte también tener el número de electrones de valencia, ¿no? Ahora, la clasificación de los compuestos químicos la vamos a clasificar en básicamente dos partes, según el número de elementos y según el tipo de elementos. Cuando hablamos según el número de elementos, vamos a hablar de compuestos binarios, compuestos terciarios, compuestos cuaternarios, ¿no? Los compuestos binarios, aquellos que están formados por dos elementos, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos el cloruro de sodio. En compuestos ternarios, por ejemplo, formados ya por tres elementos, como tenemos el hidróxido de azufre, y compuestos cuaternarios formados por cuatro o más elementos, ¿no? Ahora, considerando el tipo de elementos, se reconocen compuestos orgánicos, los cuales van a presentar átomos de carbono. Básicamente es la diferencia. El hecho que vamos a presentar estos átomos de carbono y en los inorgánicos no presentan el átomo de carbono en general. Ahora, existen diferencias, obviamente, entre los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Entre ellas vamos a ir recalcando las más importantes. Cuando hablamos de orgánicos, por ejemplo, que existen tanto en estado sólido, líquido y gaseoso. El átomo central que sirve de base de todos los compuestos, en realidad es el carbono. El enlace que forma la molécula son de tipo covalente y presentan uniones intermoleculares e interatómicas también. Pero recuerden que estas son tipos de enlaces bastante débiles, ¿no? Son moléculas complejas, son poco estables con la atmósfera, por el oxígeno que se presenta, que combustionan para formar tanto CO2 y agua, ¿no? Dióxido de carbono y agua. Por otro lado, los compuestos inorgánicos existen en estado sólido, líquido y gaseoso también, no tienen un átomo central. Los enlaces que presentan son más de tipo iónicos y metálicos, es decir, enlaces bastante estables, sobre todo los metálicos, y existen fundamentalmente como iones o átomos, ¿no? Presentan uniones interatómicas e interiónicas, que son relativamente fuertes, son redes cristalinas, simples, son estables en realidad a la temperatura y a la atmósfera, y no se combustionan, ¿no? Con facilidad. Bien, y aquí tenemos la clasificación en un cuadro sinóptico de la nomenclatura inorgánica, ¿no?
los compuestos inorgánicos, entre ellos tenemos los compuestos binarios, terciarios y cuaternarios. Los binarios a los que corresponden los compuestos oxigenados, y estos a su vez se dividen en óxidos y peróxidos. Los compuestos hidrogenados, que se conforman en ioduros e hidrácidos, y las sales binarias. Los hidróxidos, en realidad, los terciarios van a ser tanto los hidróxidos, los oxácidos y las sales terciarias, y los cuaternarios que van en una sola línea única. Bien, entonces, cuando hablamos de compuestos binarios, están formados por dos elementos, como habíamos dicho anteriormente, que son interdependientes de su cantidad de átomos. Por ser de una estructura muy simple, los compuestos binarios en realidad inorgánicos son la materia prima para procesos industriales, una gran cantidad de ellos, ¿no? Y procesos de mayor complejidad. Estos compuestos binarios, más conocidos también como oxigenados, y los hidrogenados y las sales binarias, ¿no? Son los que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, desde el punto de vista de nomenclatura de los compuestos binarios se pueden nombrar de acuerdo a nomenclatura de Stock, que es la conocida IUPAC, o tradicional. Entonces, cuando hablamos de nomenclatura IUPAC, o la funcional también, se escribe primero el tipo de compuesto y luego el nombre del elemento. Menos electronegativo seguido de su estado de oxidación o valencia, ¿no? Con el número romano entre paréntesis en el caso de que este existiera, y si el elemento presenta un solo estadio de oxidación o valencia, se omite este número, el numeral romano. Entonces, en este caso, se recomienda tanto para óxidos, hidruros e hidróxidos. Por ejemplo, tenemos aquí el ioduro de calcio, en donde primero, ¿ya? Primero tenemos que colocar el compuesto, en este caso es ioduro, luego viene el elemento, ¿no? Ioduro de calcio. ¿Ya? Como trabajamos con valencias estables, en este caso, no va ningún número romano, pero en el caso de el cobre, como tenemos óxido de cobre, ahí sí tenemos que ir con un óxido, con el numeral 1, ¿no? Números romanos. La nomenclatura tradicional consiste más bien en escribir el tipo de compuestos utilizando ya los prefijos y los sufijos según ya la cantidad de estados de oxidación o las valencias que tenga cada uno de estos elementos o compuestos que presenten un metal o un no metal. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el óxido cuproso, en donde va la raíz cupro de del elemento y su terminación de acuerdo a la valencia que tiene. El anhídrido hipocloroso va con el prefijo, luego viene el cloro y la terminación, ¿no? De acuerdo a la valencia que tiene. Entonces, cuando tenemos ya las tablas de prefijos y sufijos, dentro de estos, si tenemos una valencia 1, el sufijo va a ser ico. Si tenemos una valencia 2, el sufijo va a ser oso-ico, dependiendo si este es de mayor o menor valencia en el caso del oso y mayor valencia en el caso del cuando tenemos de valencias 4, tenemos los prefijos hipo y per. Pero también tenemos oso e ico en el caso de menor valencia o mayor valencia. Por último, tenemos también los oso-ico como prefijo, acompañado del ito-ato. Cuando se nombran las sales terciarias, utilizamos estos casos, ¿no? Asimismo, el ito-ato, dependiendo si es un menor o mayor valencia. Ahora, existen ciertos casos especiales, como por ejemplo en el azufre, el selenio y el teluro, en donde, aunque tienen valencia 2, 4 y 6, ¿ya? Con la valencia 2 en realidad lo forman hidrácidos y sales binarias, y en ellos vamos a utilizar también en valencias 4 y 6 las terminaciones oso, los prefijos, pero oso-i. Perdón, sufijos oso-i. En el caso del cromo,
que es con valencia 3, ¿ya? Tenemos valencia de 2, que tiene 3 grados de valencia, perdón, 3 átomos de valencia, perdón, electrones de valencia. Entonces tenemos el 2, el 3 y el 6. Y aquí utilizamos oso, ico. ¿Por qué doble ico? Porque uno es metálica y uno es no metálica. En el caso del manganeso, tenemos 5 electrones de valencia, 2, 3, 4, 6 y 7. Entonces tenemos para las metálicas oso-ico, para las no metálicas oso-ico y per-ico. Hay que tener algunas observaciones en estos casos. Por ejemplo, cuando se utiliza la nomenclatura tradicional pura, podemos nombrar compuestos que existen en algunos elementos que cambian su raíz por su raíz griega en realidad, o latina correspondiente, y a veces por eso no los ubicamos. Por ejemplo, en raíz, por ejemplo, el cobre, hablamos del cuprum, el oro, el aurum, plata argentum, hierro ferrum, plomo plumbum, azufre sulfurum, nitrógeno nitrium y estaño stanio, ¿no? Son unas observaciones que vale la pena nombrar, ¿no? Entonces, por otro lado, la nomenclatura sistemática ya indica el número de átomos de cada electrón con los prefijos mono, di, tri, tetra y penta, de acuerdo a los electrones de valencia que están en ese momento. Entonces, por ejemplo, en el primer ejemplo tenemos un dióxido, porque el óxido está con un subíndice 2, dióxido de carbono, ¿no? Tenemos un pentaóxido de difósforo, dos átomos de fósforo. Tenemos un trióxido de diarsénico, un monóxido de carbono, un heptaóxido de dicloro y un trióxido de azufre, ¿no? En forma general, sabemos ya que siempre va a venir en esta situación, ¿no? El óxido, monóxido, trióxido, de di, de tri, depende de la combinación cómo se realice en ese momento, ¿no? Dióxido de dicloro, por ejemplo, un óxido con doble elemento. Bien. Ahora, vamos por otros, que en este caso son los óxidos básicos, que obtienen cuando tenemos la combinación química, se realiza entre un elemento metálico y el oxígeno. Para nombrar, se emplea en realidad la nomenclatura